Hola, esta semana vamos a volver a hablar de digitación. Vamos a hablar del mi bemol, tanto el mi bemol en la derecha, la posición normal, como en la izquierda, o posición 2, mi bemol 2, como le queráis llamar. Esta tiene cierta dificultad, porque así como esta, a partir de la posición del re grave, llegamos relativamente fácil, igual que al do, igual que al do sostenido. Aquí tenemos una llave que nos pilla bastante lejos, que tenemos que hacer cierto esfuerzo por acceder a ella y pulsarla de la forma correcta. Si no llegamos bien y nos quedamos más o menos aquí, tenemos el inconveniente de que está muy cerca del eje que tiene que mover, con lo que tenemos poco efecto palanca y puede que no la acabemos de mover. Por eso tenemos que insistir en pulsarla bien, pulsarla de lleno. Pero ¿qué problema tiene? Que si avanzamos mucho la mano para pulsarla, puede que este dedo libere el agujero, lo deje libre por detrás. Y tenemos este ruido tan extraño. Esto ocurre sobre todo cuando no tenemos una posición bien afianzada y bien relajada de la mano izquierda, que permita absorber este movimiento. Si este dedo lo tenemos muy rígido, nos va a ocurrir lo que os he comentado. De hecho, ocurre si dejamos pasar en las primeras etapas del aprendizaje, cuando el niño o la niña, 7, 8, 9 años, es pequeñito, y le cuesta un poco llegar, si mantenemos esta posición recta, cuando un poco más adelante necesitemos hacer este mi bemol, vamos a tener problemas. Incluso vamos a tener problemas con la propia articulación, que puede llegarse a vencer hacia adentro. Por eso os he insistido en otros vídeos de la posición arqueada de los dedos. Aparte de que nos permite mayor precisión, en casos como este, nos permite acceder fácilmente a esta llave. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que puede que ese estudiante tenga una posición, digamos, demasiado alta de la muñeca, con lo que todavía tiene más lejos esta llave. En ese caso, habría que intentar corregir y encontrar una posición más centrada hacia el instrumento de toda la mano, de forma que esta llave la tenemos un poco más cerca. ¿Cómo trabajarlo? A mí me gusta comparar las dos posiciones de mi bemol, para que consigamos que suenen igual y con la misma regularidad de digitación. Un modo sería... Hacemos con ritmos, como hemos hecho otras veces, y afianzamos la posición del mi bemol en la derecha. Y intentar hacer alternativamente las dos digitaciones. Podemos hacer con ritmos. De forma que consigamos la misma soltura con ambas. También tenemos que comprobar que luego está bien reglado, que está bien ajustado. Este es un tema aparte. Acabo de hablar de cómo trabajar el movimiento de los dedos. Recuerdo, muñeca un poco más abajo, trabajar con ritmos para que la pulsación sea la misma. Pero puede ocurrir que no nos suene igual. En mi caso tengo lo bien ajustado. Aunque cambie de llave, el mi se mantiene estable. Pero puede ocurrir que si no está bien ajustado, este tornillo no cumpla del todo su función y no acabe de levantar completamente la llave. En ese caso tendríais que ajustar este tornillo. Tendréis que apretarlo un poquito para que hiciera más palanca y se levantara. Pero siempre es muy importante que esté bien ajustado. Esto sobre todo ocurre con modelos básicos de debutante, del oboe. Tenéis que tener cuidado de que eso esté bien ajustado. Puedo mantener una llave indistintamente o la otra y suena bien. Y ya por último, otro tema de ajuste es, por ejemplo, si tuviéramos un pasaje de re bemol, mi bemol, la bemol. ¿Tendría que saltar? No. Puedo tomar a la vez las dos llaves. Ya veis que pulsando justo entre las dos, la de mi bemol y la del la bemol, consigo el mismo efecto. Solo bajo estos tres dedos, no necesito esta llave, y así tengo libre para hacer re bemol, mi bemol, la bemol. Incluso lo podría dejar puesto para el re bemol también. Y para conseguirlo, el tornillo que tiene que estar bien ajustado es este. Ya veis,
esta llave abre en la zapatilla del sol sostenido y esta la vuelve a bajar. Si este tornillo está un poco flojo, esto no cerraría y no nos permitiría hacer esta digitación. Ya veis, son dos cosas muy sencillas de reglaje. Este tornillo que vuelva a bajar la llave del la bemol y, si hiciera falta, comprobar que este cumple su función y levanta bien la llave del mi bemol. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero la semana que viene.